Desde hace décadas existen historias de personas que aseguran haber viajado en el tiempo. Algunas son claramente ficticias, otras nacieron como simples leyendas urbanas, pero hay un caso que logró convencer a miles de personas alrededor del mundo, porque aparentemente existían fotografías, documentos, testigos e incluso una investigación policial. Su protagonista era un joven llamado Sergei Ponomarenko, y durante años muchos estuvieron convencidos de que era auténtico viajero del tiempo. La historia comienza supuestamente en abril de 2006. En la ciudad de Kiev, Ucrania, varios policías observaron a un joven caminando por las calles con una apariencia completamente fuera de lugar. Su ropa parecía sacada de una película antigua. Llevaba un sombrero, un abrigo de otro tiempo y una vieja cámara fotográfica soviética colgada en el cuello. El hombre parecía completamente desorientado. Miraba edificios, los automóviles, las personas, como si estuviera descubriendo un mundo completamente diferente. Los agentes decidieron acercarse para hacerle algunas preguntas. Lo que escucharon después los dejó completamente desconcertados. Cuando le preguntaron su nombre, respondió Sergei Ponomarenko. Después mostró su documento de identidad. A simple vista parecía auténtico, pero tenía un problema. Había sido emitido varias décadas antes, y la fecha de nacimiento coincidía con la edad que el hombre decía tener. Solo si realmente estuviera viviendo en 1958. Según el relato, Sergei insistía que apenas unos minutos antes había salido a caminar por las calles de la Unión Soviética. Afirmaba no entender dónde estaba, ni por qué la ciudad había cambiado tanto. Para él, todo aquello era el futuro. Los policías pensaron que se trataba de una broma, o quizás de una persona con algún problema psicológico, pero entonces encontraron algo que complicó aún más el caso. Entre sus pertenencias había una antigua cámara fotográfica soviética, un modelo que efectivamente pertenecía a mediados del siglo XX. Lo sorprendente era que todavía tenía un rollo sin revelar. Las autoridades decidieron enviarlo a un laboratorio. Esperaban encontrar fotografías comunes, pero las imágenes que aparecieron en aquel negativo dieron origen a una de las partes más famosas de esta historia. Cuando el laboratorio reveló el rollo de la vieja cámara soviética, todos esperaban encontrar fotografías sin importancia, pero las imágenes parecían contar otra historia. En ellas podía verse el propio Sergei, siempre con la misma apariencia juvenil. Las calles, los edificios, los automóviles, todo parecía pertenecer a finales de la década del 50. No había rascacielos modernos, no había carteles luminosos ni vehículos contemporáneos. Era como observar una ciudad detenida en el tiempo, pero hubo una fotografía que llamó especialmente la atención. Según la historia, mostraba un extraño objeto suspendido en el cielo. Sergei aseguró que había tomado esa imagen pocos segundos antes de que ocurriera algo inexplicable. Afirmó que una intensa luz apareció sobre él y que de un momento a otro todo su alrededor había cambiado. Los investigadores decidieron comprobar si aquel hombre realmente existía. Revisaron antiguos registros, buscaron archivos y, según el relato, encontraron un nombre, Sergei Ponomarenko, un joven que décadas atrás había desaparecido sin dejar rastro. La coincidencia parecía demasiado perfecta, pero todavía quedaba una prueba más. Una que, si era cierta, podía cambiar completamente esta historia. Localizaron a una mujer de edad avanzada. Según los documentos, había sido la novia de Sergei cuando ambos eran jóvenes. Le mostraron una fotografía y la anciana quedó inmóvil. Sin dudarlo, dijo reconocer al muchacho. Era el mismo hombre con el que se había comprometido en parte de su juventud. Según su testimonio, Sergei había desaparecido misteriosamente muchos años atrás. Nunca volvió. Jamás encontraron su cuerpo y nadie supo qué había ocurrido con él. Pero aquello no fue lo más sorprendente. La mujer entregó una vieja fotografía. En ella aparecía Sergei, con el mismo rostro y sin haber envejecido un solo día. Si aquella imagen era auténtica, ¿cómo era posible? La historia asegura que Sergei permaneció bajo observación durante un breve tiempo. Las autoridades querían seguir interrogándolo, intentar descubrir quién era realmente y comprender cómo podía conocer detalles de una época tan lejana, pero entonces ocurrió otro hecho extraño. Según el relato, Sergei desapareció. Algunas versiones afirman que escapó, otras sostienen que simplemente dejó de ser visto, y otras aseguran que jamás volvió a aparecer. El misterio parecía no tener explicación, pero cuando parecía que todas las pruebas apuntaban hacia un auténtico viaje del tiempo, comenzaron a surgir las primeras dudas. Durante años, miles de personas compartieron esta historia como si fuera completamente real. Las fotografías, los documentos, los testimonios, todo parecía encajar. Sin embargo, varios investigadores comenzaron a revisar cuidadosamente cada detalle, y cuanto más analizaban el caso, más preguntas aparecían. Durante años, el caso de Sergei Ponomarenko fue compartido en foros, blogs, canales y misterio, como si tratara de un expediente auténtico.
Las fotografías parecían reales, los documentos soviéticos parecían convincentes y el testimonio de la anciana parecía imposible de falsificar. Pero cuando algunos investigadores comenzaron a buscar las pruebas verificables, apareció un problema fundamental. No lograron encontrar registros oficiales del supuesto incidente de 2006. No había informes policiales accesibles, no existían documentos judiciales relacionados con el caso, y tampoco pudieron localizar evidencia independiente que confirmara la detención de Sergei. Eso no demostraba automáticamente que la historia fuera falsa, pero sí significaba que las pruebas más importantes provenían únicamente del propio relato. La pista más reveladora surgió al investigar el material audiovisual asociado al caso. Varias de las imágenes y entrevistas que circulaban por internet parecían provenir de un programa de televisión ucraniano, un programa dedicado a fenómenos extraños y recreaciones dramatizadas. En otras palabras, lo que muchos creían una investigación documental podría haber sido, en realidad, una producción televisiva diseñada para entretener al público. Algunos detalles comenzaron a encajar de otra manera: la calidad cinematográfica de las escenas, la estructura perfecta de la historia, la aparición convincente de cada nueva prueba. Todo parecía construido para mantener al espectador en suspenso. Aquí es donde el caso se vuelve realmente interesante. Decidir simplemente que era falso sería demasiado sencillo, porque incluso si la historia nació como una dramatización televisiva, miles de personas terminaron creyendo que había ocurrido de verdad. ¿Por qué? Porque estaba presentada con elementos que asociamos automáticamente con la realidad: documentos de identidad, fotografías antiguas, entrevistas, archivos, testimonios emocionales. Nuestro cerebro tiende a confiar en aquello que parece una investigación oficial, y el caso de Sergei utilizaba precisamente ese lenguaje visual. Por eso logró sobrevivir durante años en Internet. Hoy la mayoría de los investigadores considera que no existe evidencia verificable de que Sergei Ponomarenko fue un auténtico viajero del tiempo. Las supuestas pruebas no han podido ser autenticadas de forma independiente, y el origen televisivo de la historia explica muchas de sus inconsistencias. Sin embargo, eso no significa que el caso haya perdido su poder, porque el verdadero misterio quizás nunca fue un viaje temporal, sino algo mucho más actual: cómo una historia sin pruebas sólidas logró convencer a personas en todo el mundo. Tal vez la respuesta esté en nuestra fascinación por lo imposible. Todos queremos creer que todavía existen enigmas capaces de desafiar las leyes del tiempo. Y por eso, incluso cuando las evidencias se desvanecen, la leyenda de Sergei Ponomarenko continúa viajando por internet décadas después de haber aparecido por primera vez. Si te gustó el video, dale like, compartí y nos vemos en el próximo video.